Para la organización del tema hicimos creación del rol, dividir las actividades según las habilidades, seguir el orden al momento de realizarlo, ayuda si alguno tiene dudas o problemas, grabación, edición y revisión final. Actualmente damos por sentado algunos derechos como trabajadores, de los cuales un ejemplo sería el derecho a la seguridad social, pero esto no siempre fue así, sino que lleva una historia detrás, y esto es lo que se enfoca en nuestro tema: la concepción del Estado benefactor. Para poder explicar por completo el tema, este se divide en dos subtemas. El primero es el estado de bienestar, el cual se define como una orientación de la política económica hacia la creación de una red de soporte para los trabajadores y la sociedad. Durante la revolución industrial, las fábricas requirieron más trabajadores, los cuales abandonaron el campo y se fueron a vivir a la ciudad, en la mayoría de las veces en condiciones deplorables. Es en este contexto en el que varias novelas de Charles Dickens se desarrollan. Marx y Engels, al ver de igual forma todo esto, se inspiraron para formular el Manifiesto del Partido Comunista, publicado en 1848. Después de la publicación de este, la situación de los trabajadores empezó a mejorar, de forma lenta y diferente en cada país. Para que estos cambios se lograran, los ciudadanos debían presionar a aquellos en el poder, pero al no ser democráticos como en la actualidad, lo hacían por medio de manifestaciones públicas. El origen oficial del estado de bienestar se puede ubicar en Alemania, país que se fundó en 1871 como resultado de la unión de varias regiones del centro de Europa. Otto von Bismarck tenía como principal preocupación la consolidación de la nueva nación. En 1878 promovió las leyes antisocialistas. Sin embargo, en 1884 impulsó la creación de las primeras leyes dirigidas al bienestar de los trabajadores, las cuales consistían en la estabilidad del empleo, la atención de accidentes y enfermedades y la atención a la vejez. Mientras Bismarck promovía estas ideas en Alemania, en Reino Unido la Sociedad Fabiana, un grupo de intelectuales impulsó reformas dirigidas al bienestar de los trabajadores. De igual forma crearon la Sociedad Económica Británica y el Partido Laborista, lo que realmente provocó un verdadero cambio de la Primera Guerra Mundial. La causa directa de la guerra fue la creciente rivalidad entre las principales potencias europeas, aunque el estallido se intentó justificar con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Se creía que esta guerra no duraría más de 3 meses, aunque esta predicción no se cumplió, ya que la guerra duró 4 años, borró una generación entera de jóvenes y acabó con una forma de vida. Hubo diversas explicaciones de por qué los países decidieron enfrentarse en una guerra. En lugar de buscar soluciones por la vía diplomática, todas esas destacan 2 explicaciones. La que propusieron los comunistas fue los monopolios, querían implicar sus mercados al conquistar nuevos compradores. La segunda explicación es de carácter geoestratégico. Apunta que Alemania, al poseer una economía más dinámica, se sintió con el poder de enfrentar a la Armada británica, lo cual controlaba todos los mares del mundo, así extender sus dominios coloniales. Este punto nos permite entender mucho mejor lo que ha ocurrido recientemente en el mundo. Entre 1870 y 1914, Reino Unido era la potencia hegemónica del mundo, por lo cual le fue fácil imponer un arreglo financiero global al que se conocía como patrón oro, en el cual todas las monedas del mundo se intercambiaban con base en el oro, por lo cual los países debían tener reservas de este, para así poder respaldar sus monedas. Al Reino Unido controlar las minas de oro a nivel mundial obtenían una gran ventaja. Al término de la guerra, Gran Bretaña estaba en quiebra. Incluso para detener a Alemania pidió la ayuda de Estados Unidos, que se convirtió en su reemplazo. El segundo subtema es la posguerra, periodo que abarca desde 1946 hasta 1971. Al terminar las guerras mundiales, en muchos países de Europa se empezó a asumir como prioritaria la prestación de la seguridad social. La educación se convirtió en un derecho, las jornadas laborales se redujeron, se establecieron vacaciones y había cada vez más empleos para mujeres. Mientras eso ocurría en Europa, en México en 1946, Miguel Alemán Valdés llegó a la presidencia y con esto se inició un proceso acelerado de industrialización. Lo que ocurrió en ese entonces en el resto del mundo tuvo un impacto en México. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, encabezados por Estados Unidos, no querían volver a sufrir crisis inflacionarias y alto desempleo, por lo cual los países victoriosos crearon el acuerdo de Bretton Woods,
el cual estuvo vigente desde 1946 hasta 1971. En este se acordaron dos aspectos importantes: la creación de organismos que evitaran crisis y el establecimiento de una nueva referencia para el valor de las monedas, la cual era similar al patrón oro, aunque no igual, ya que esta establecía que el dólar de Estados Unidos tendría una relación estable con el oro, $32 por onza de oro, y todas las demás monedas utilizarían el dólar como referencia, y esto se convirtió en una ventaja para Estados Unidos. Los organismos que se crearon en el acuerdo fueron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aunque también se buscaba la creación de un organismo internacional de comercio, pero por el rechazo de algunos países latinoamericanos se decidió no crearse. Durante los 25 años que estuvo vigente el acuerdo en países occidentales, estos tuvieron las más altas tasas de crecimiento registradas en la historia. En la siguiente gráfica se observa el crecimiento económico en Europa en distintos periodos. Nótese el gran crecimiento de las economías durante la posguerra. A continuación, lo que ocurrió en América Latina. Solo 3 países crecieron durante el acuerdo: Brasil, México y Perú. Esta comparación es relevante, ya que para evaluar correctamente lo que ocurrió en América Latina y México durante estos 25 años, se tiene que comparar con lo que otros países lograron. Durante la investigación del tema surgieron algunas dudas. Por ejemplo, ¿por qué Otto von Bismarck, a pesar de promover leyes antisocialistas, creó leyes dirigidas al bienestar de los trabajadores? Promovió el bienestar de los trabajadores a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales. ¿A qué se debió el proceso acelerado de la industria en México? A la idea de que un país se sustentaba en el crecimiento de su industria. ¿Cuál es el objetivo del Acuerdo General de Aranceles y Comercio? Impulsar un ordenamiento comercial a escala mundial más abierto, estable y transparente, que reduce mayores niveles de empleo, ingreso y bienestar de la humanidad. Una conclusión de todo el tema es que la posguerra no tuvo el mismo impacto en países europeos y latinoamericanos. América Latina no aprovechó el acuerdo de Bretton Woods al mismo nivel que Europa. Después de las guerras mundiales, el mundo era totalmente diferente al del siglo XIX y se crearon diversos acuerdos para evitar pasar por lo mismo.